Está con nosotros Félix Maradiaga, él es politólogo, representante del IEP y también pues juega un papel muy importante con la diáspora nicaragüense. Está con nosotros en la línea. Buenos días, Félix. Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a tu radio audiencia a través de Radio Corporación. Excelente. Félix, economistas recientemente han hecho sus proyecciones de que estamos atravesando una depresión económica. También en este sentido el Banco Central no ha actualizado las estadísticas, las finanzas públicas, cómo están los niveles de ahorro, cómo se está funcionando hasta este momento la macroeconomía. ¿Qué está pasando en ese sentido? Tú tienes información, sabemos que manejas un instituto especializado en este tema. ¿Cómo está nuestra economía a un año de la represión de la dictadura de los Ortega Murillo? Sí, lo primero que quisiera señalar es el hecho de que estamos viendo una desaceleración económica que no se conocía desde hace muchísimos años. Inclusive en los últimos años de 1980, el ritmo de la desaceleración económica no llegó a tener, digamos, esta magnitud. Estamos hablando de una caída de menos 8%, estamos hablando de una reducción de prácticamente una cuarta parte de las reservas. Además de eso, una pérdida de empleo de casi 400,000 personas, de las cuales se estima de esas 400,000 empleos perdidos el año pasado, poco menos de la mitad ha podido ser absorbido nuevamente por la economía, esencialmente la economía informal. Has mencionado un tema muy importante, que es el Banco Central, y el Banco Central se ha caracterizado por dos cosas. Uno es por maquillar muchos de los datos de las cifras macroeconómicas, pero además de eso por el retraso de los informes, pero nunca han tenido un retraso tan marcado. Estamos viendo que muchas de las estadísticas del Banco Central, que usualmente se publicaban con 3 o 5 semanas de retraso, en muchos casos tienen hasta 3 meses de retraso en sus publicaciones. Ahora bien, Félix, muchos se están proponiendo que para reactivar la economía debe ser una respuesta política. Para que entiendan nuestros oyentes, ¿qué significa esto? O sea, ¿es aplicable una solución política para reactivar la economía? Sí, yo estaría de acuerdo. Mira, los problemas de la economía en Nicaragua esencialmente son problemas de origen político. Es decir, claro que hay problemas estructurales, económicos, de los cuales podemos hablar. Es decir, ha habido un sistema tributario injusto, una distribución desigual de la riqueza, han habido problemas de competitividad históricos en Nicaragua. De eso podríamos hablar en otro momento. Pero la magnitud de esta crisis, es decir, una crisis en la cual se pasó de crecer a un poco más del 4% a llegar a un proceso de decrecimiento, un proceso en el cual se han fugado más de 6 millones de dólares diario por día del sistema financiero nacional, tiene su origen en lo político. Y lo político tiene nombre y apellido, se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque la economía, y esto es un elemento esencial que lo sabe cualquier estudiante de primer año de economía, tiene su estabilidad en algo que se llama confianza. Es decir, los sistemas económicos que no tienen confianza, cuando no hay confianza en el sistema judicial, cuando no hay confianza en el valor de un título de la propiedad, cuando no hay confianza en la transparencia, o que trabajan, por ejemplo, las aduanas, etcétera y etcétera, los sistemas económicos colapsan. Entonces, este colapso se debe a que los inversionistas dentro y fuera de Nicaragua, los actores económicos, no confían en el régimen de Ortega. Es un régimen que no da garantías de estabilidad, y por tanto esto ha generado una situación gravísima, que es importante que la opinión pública entienda que cada día que Daniel Ortega está en el poder es un día en que la economía se hunde más. Si hay un cambio de sistema político en este momento, tomaría aproximadamente entre año y medio poder volver a crecer económicamente. Sin embargo, muchos especialistas opinan que si Daniel Ortega se mantiene en el poder como él pretende hasta enero del 2022, nos dejará una economía completamente en ruina, que básicamente tomaría muchísimos años volver a levantar. Por eso es que es urgente salir de esta dictadura. Ahora bien, también la Unidad de Análisis Financiero está vigilando las remesas familiares, esta
transacciones en efectivo, transferencias electrónicas de dinero, venta de oro, así como también la relación económica o las operaciones de autos nuevos y usados. ¿Esto puede considerarse como un espionaje político hacia las finanzas de los ciudadanos? ¿Qué pretende Ortega? ¿A qué le teme? ¿Ha hecho usted la valoración sobre el impacto de esta medida que está tomando la UAF? Sí, mira, naturalmente, y creo que aquí el punto más delicado es el tema de las remesas. De todos los sectores económicos del país, estamos viendo de que todos los sectores están decreciendo. El año pasado hubo una caída importante de crecimiento en todos los sectores, incluyendo, por ejemplo, el sector agropecuario, que está catalogado en 24 productos, ¿verdad? Hemos visto cómo ha caído varios sectores, es decir, el sector del maní, que venía aportando de manera significativa, el sector del café, etcétera. Sin embargo, cuando vemos, y ni se diga el sector comercio y turismo, que son los que han sufrido de manera aún más contundente. Pero el sector remesa es el único sector que ha crecido, es decir, un sector que creció aproximadamente el 4% en relación al año anterior. Estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares de remesa. Es un sector al que el régimen le tiene miedo por varias razones. En primer lugar, porque ve en ese sector un canal de financiamiento dentro de su paranoia, ¿verdad? Un canal de financiamiento a la oposición. El gobierno habla de financiamiento de la CIA, financiamiento extranjero, y ellos saben perfectamente, porque controlan todos los flujos, de que eso es falso. Saben que el financiamiento que ha habido a pequeños grupos ciudadanos que se han organizado han venido en gran parte de la diáspora, con envíos promedios de menores a los $200, ¿verdad? Entonces, por esa razón lo quieren controlar. Y la segunda es porque ven en ese sector una vaca lechera, es decir, sacarle el jugo al sudor de los nicaragüenses trabajadores en el exterior, que al no encontrar empleo en Nicaragua han tenido que buscar empleos en el exterior. Entonces es una especie no solamente de control, sino de control político y de espionaje político a ese sector, sino que se está moviendo hacia lo que podría ser en un futuro cercano un impuesto a las remesas. Ortega está solicitando a la mesa negociadora que se levanten las sanciones, pero la dictadura no ha cumplido dos aspectos, que es el ingreso de los organismos, en este caso Comité de Cruz Roja Internacional, la liberación total de todos los prisioneros políticos, esos dos aspectos. Y él está empujando a que se levanten las sanciones para poder continuar el diálogo. ¿Cómo aprecias esta nueva actitud del régimen? Mira, yo creo que no es una actitud nueva. El régimen ha tenido temor a las sanciones siempre. Que no se nos olvide que cuando había una íntima relación entre el sector privado, particularmente COSEP y AmCham y el gobierno, una de las solicitudes fundamentales que le hizo el gobierno a estos dos conglomerados económicos era que detuvieran las sanciones, y fue así que durante muchos años el cabildeo de AmCham y de COSEP en Estados Unidos detuvo el paquete de sanciones que se estaba discutiendo desde el año 2014, 2015, 2016, y no fue hasta los primeros meses del 2018 que se suspendió el cabildeo, ya cuando explotó la Revolución Cívica de Abril. Entonces, lo que quiero recordar es que el régimen siempre ha tenido temor a las sanciones internacionales, porque ellos saben que por medio de la represión pueden controlar la resistencia interna, por medio del chantaje, por medio de la violencia, pero las sanciones internacionales son de un peso particular. Por esa razón, la posición, y en este momento voy a hablar en mi carácter de ciudadano, considero de que sería un desacierto detener las sanciones, y más bien urge redoblar los esfuerzos internacionales para presionar al régimen, porque de no presionarlo, este régimen va a continuar bajo el esquema de represión, bajo el esquema de violación a la libertad de prensa, va a mantener en la cárcel a los presos políticos si no continuamos haciendo la presión desde el exterior. En términos nicaragüenses, entonces, Félix Maradiaga, no aplica que Cuatro Gatos vayan a pedir el levantamiento de las sanciones. Queda claro de que esta acción viene directamente
del presidente Donald Trump. Esto es como parte de la política imperial. Están las sanciones, aunque esté el proceso de incumplimiento en el país. Esto de todas maneras, repito, es de la política imperial. Mira, yo he dicho algo desde muchísimos años atrás, ¿verdad? Cuando, como ustedes saben, fui parte del grupo de personas que empezó a hablar de la necesidad de sanciones focalizadas desde hace algunos años. El gobierno de Estados Unidos es sumamente cuidadoso en poner sanciones. Recordemos de que en promedio, en el marco de la ley Magnitsky, se sancionan 4 personas por año, ¿verdad? Sin embargo, Nicaragua tiene más de eso, tiene más sancionados, porque cada sancionado es el proceso, es el resultado de un proceso de indagación bastante profunda. Es decir, para poder suspender una sanción, tiene que haber un cambio verdaderamente profundo en lo que originó la sanción. Entonces, si la sanción fue originada en corrupción, en lavado de dinero, en violaciones a los derechos humanos, no basta que haya una solicitud, por muy formal que sea, sino que tiene que haber un cambio profundo en aquello que originó las sanciones. Entonces, en el caso concreto, dado que he dirigido tu pregunta al gobierno de Estados Unidos, de las sanciones del Departamento del Tesoro, de las sanciones emitidas por la vía del Congreso y las sanciones que son elaboradas en el marco de las indagaciones del Departamento de Estado, yo no veo ninguna posibilidad de que estas sean suspendidas a menos de que haya un cambio de gobierno. Excelente. Para nuestros oyentes, ya escucharon a Félix Maradiaga, no hay posibilidad de que se suspendan estas sanciones impuestas a la dictadura. Pero, ¿cómo valorás el hecho de la mesa de negociación? Solo hay pláticas, no hay resultados positivos, pareciera que están oxigenando al gobierno, y si continúan con de ese modo, van a llegar hasta el 2022. Sí, mira, el tema de las negociaciones es un tema bastante delicado, porque ha sido la comunidad internacional la que más ha exigido que los nicaragüenses tenemos que encontrar nuestra propia vía. También aquí tenemos que actuar con prudencia, con sabiduría y sostener que la reparación de los problemas nicaragüenses tiene que salir de los propios nicaragüenses. Es decir, claro que a través de sanciones se puede ejercer cierta presión, pero no es posible que solo a punta de presión. En algún momento vamos a tener que generar un esquema de negociación, pero una negociación tiene que ser de ambas vías, con voluntad política real. Todo lo que se dé fuera de la voluntad política es realmente un mecanismo que le da oxígeno al régimen. Yo creo que la labor que están haciendo varios negociadores de la alianza nace de una buena y una sana intención de encontrar una vía y una salida pacífica. Sin embargo, tenemos que considerar, y ahora lo sostengo en nombre de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que ha sido nuestra posición, no se puede regresar a la mesa mientras no hayan garantías reales, como son, como mínimo, la libertad de todos los presos políticos, sin excepción, y la presencia de garantes internacionales. Sin esos dos aspectos mínimos, va a ser muy difícil poder recuperar la confianza, una confianza del pueblo. Excelente, muchas gracias Félix Maradiaga por el tiempo en comunicarte con nosotros, en conversar con nuestra gran audiencia de Radio Corporación. Vamos a darle pase, si nos estás monitoreando, vas a escuchar las expresiones de nuestro pueblo. Te agradecemos y te estaremos consultando durante esta semana. Estoy siempre a la orden. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Radio Corporación que en medio de una situación muy difícil, la radio, sus periodistas, sus corresponsales, sus colaboradores han mantenido la frente en alto bajo condiciones sumamente difíciles. Yo sé que ustedes cubren la noticia y nunca hablan de sus condiciones personales. Los periodistas están pasando en este momento el momento más difícil probablemente en la historia del país. Así que yo también invito a toda la radioaudiencia a que mantengamos nuestra colaboración por la vía que sea, con la Radio Corporación, que es un estandarte de libertad y es una llama que sigue encendida en momentos de oscuridad, pero cuando está más oscuro es porque ya va a amanecer. Excelente, muchas gracias Félix Maradiaga, politólogo, también, bueno, representante del IEP, y hace pues un buen trabajo con la diáspora nicaragüense. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir
sus análisis de la situación o de la coyuntura que está atravesando el país.